Yo quisiera que la iglesia reunida y las visitas que nos acompañan escucháramos. Hay una hermana que nos platicaba su testimonio, nuestra hermana Bricia. Ojalá pudieran ponerle el micrófono ahí para que ella, aunque sean 5 minutos, nos platicara en breve su testimonio, porque así se encontraba la hermana, desesperada. Hoy es parte de la iglesia del Señor, pero no creas tú que así fue toda la vida. Así que pido a la hermana que en breve, aunque sea, hermano, omitiendo algunos detalles, platique a la iglesia, platique su testimonio a ellos, sobre todo a las almas que estaban como usted, que decía, esto no es verdad, y se encontraba atribulada, desesperada, cansada, y yo quisiera que prestáramos atención, y al escucharla, y al terminar el coro cantará el himno Me hirió el pecado. Tome su lugar, hermana, y platíquele a la iglesia en el nombre del Señor. Primeramente, mi deseo es que la gracia de Dios mora en el corazón de la amada iglesia del Señor. En esta mañana, tu hermana viene agradecida con el Señor para compartirte el testimonio que Dios ha hecho en mí. Un testimonio vivo, porque el Señor aquí me tiene por gracia y misericordia de Él. Yo hace 3 años que el Señor tuvo misericordia y me trajo a esta santa iglesia de Dios. Tu hermana pertenecía a la iglesia católica, no por tradición, porque yo lo he dicho, por gracia del Señor la mayoría son por tradición, pero mi familia trataba de agradar al Señor. Yo soy la más pequeña de 5 hijos, mis hermanos los mayores fueron seminaristas. Yo iba al instituto bíblico, pertenecía a una asociación religiosa que era de unas monjas que se llaman de San Carlos Borromeo, porque quería ser misionera. En la prepa conocí a mi esposo, que es nacido en esta iglesia. Mi mamá, al saber esto, pues ella se atribulaba porque pues nosotros sabíamos y sentíamos que estábamos en la verdad, que era la iglesia católica. Tu hermana, en la desesperación, fui con un sacerdote que se llama Javier Melendres. Él me conoce desde pequeña y yo le explicaba que mi esposo era de la iglesia y él me decía que no importaba que lo dejara aquí. Yo, con el afán de que él fuera el que cambiara a mi compañero de vida a la religión católica, él, en ese amor tal vez que me tenía a mí como por conocerme desde pequeña, él me dijo una mañana que cómo podría él hablar a personas que tienen 60, 70 años creyendo en la religión católica, creyendo a lo mejor en una imagen, en un santo, que iban y tallaban esa imagen y al persignarse eran sanadas, que cómo le iba a explicar él que eso era una mentira. En ese momento tu hermana no lo entendía, porque aún el Señor estaba perfeccionando esa obra en mí. Aún sabiendo eso, tu hermana hacía duro su corazón, soberbia, altiva, decía que en esta iglesia era de mentira. En aquel tiempo me hablaban, me predicaban, pero yo les decía con aquella seguridad que no quería que me hablaran, porque yo sabía dónde estaba parada, que el Señor me había puesto en esa iglesia para yo predicarle precisamente a lo mejor a los de la luz del mundo, que eran los que yo había conocido, que yo les iba a predicar cuál era la verdad. Qué soberbia era tu hermana, si ni el mismo Jesucristo vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Pero yo, en aquella desesperación por tratar de agradar a Dios, tal vez me pasó como dice de Cornelio, que él oraba, así tu hermana oraba y trataba de agradar al Señor. Quiera al Señor que entre estas visitas se encuentre una de mis hermanas y mi sobrina, que no me dejarán mentir. Ellos sabían que trataba yo de agradar a Dios, siendo catequista, perteneciendo al grupo de liturgia, yendo a los ejercicios espirituales, tratando de alimentar mi alma de algo que no era un alimento espiritual verdadero. En aquel afán, aquella soberbia, le pedí a mi esposo que no me hablara absolutamente nada de la iglesia, mucho menos a su familia. Yo no quería saber nada de esta iglesia, porque yo decía que aquí mentían, que eran soberbios, que les lavaban el cerebro. Esa era mi manera de pensar humanamente.
En alguna tarde escuché que me hablaban, Bricia, lee Baruch 6. Volteé y miré hacia los lados y dije, Señor, me estoy volviendo loca. No había nadie en mi casa. Corrí, agarré mi Biblia y leí Baruch 6. Hablaba claramente de la idolatría. Yo volteé y vi una imagen que tenía y dije, Señor, no te quiero ofender. Quiero agradarte, quiero que el que me hayas mandado a esta tierra pueda yo, aunque sea algún día, poder llegar delante de tu presencia y poder brillar, aunque sea un poco. Poder ofrecerte algo sobre mis manos, pero no tengo nada que ofrecerte. No quiero ofenderte. Así pasó como un mes. Escuchaba a tu hermana una alabanza, un canto de esta iglesia que se llama ¿Has oído la historia de Cristo? En el momento que yo escuchaba esa alabanza, sentía como mi alma se gozaba. En ese momento mi esposo me dijo que me iba a poner una grabación del siervo de Dios, el apóstol Samuel Joaquín. Jamás me había prestado alguna vez a escucharlo, pues yo decía que él era el que los engañaba. Pero bendito el día que abrió mi corazón. En ese día el Señor hizo la obra perfecta de aceptar a Samuel Joaquín como ungido del Señor. En ese momento tu hermana se gozaba y decía, Señor, ¿por qué no le abres sus ojos a toda esa gente que trata de agradarte? Mi familia principalmente, que trata de agradarte, pero que en ese afán de agradar seguimos algo que por naturaleza no es Dios. Pero consciente estoy que la obra no es de mi esposo, no fue de los hermanos, no fue de esta iglesia como miembro de la iglesia, sino que la obra fue de Dios. Cuando Él quiso abrir mi corazón fue que me trajo a este lugar, y yo hasta me comunicaba con una de mis hermanas y le decía, me estoy volviendo loca porque escucho que alguien me habla, y me decía citas bíblicas. No era lo que pensaba un humano, como tal vez un dogma en la iglesia católica, no, sino que era palabra viva, palabra impuesta por un siervo de Dios. Yo decía, ¿cómo explicarle a la gente que esto es obra de Dios? Esto realmente no es porque yo quiera, porque es para que se cumpla la palabra del Señor. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo te puedo decir, en aquel tiempo trataba de agradar a Dios. ¿Tenía respuesta? Tal vez tenía respuesta. ¿Por qué? Porque tal vez miraba al Señor que trataba de agradarle, pero no la respuesta verdadera que es en esta iglesia. Alguna vez uno de mis hermanos en la carne me preguntó, dime con claridad, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo te digo a ti, amada visita, con esa seguridad de que aquí hay un Dios vivo, que yo no conozco más que la religión católica y la religión la luz del mundo, pero con esa seguridad en esta mañana te digo, no hay otro camino, no hay otra verdad que en este lugar, que es la luz del mundo. El que tú estés en este día, en este momento, no es casualidad. Yo le podría llamar que es una diosidencia. Es porque el Señor tiene misericordia de ti. Solo te pido, en el nombre del Señor Jesucristo, le pidas al Señor que mantenga tus sentidos espirituales despiertos, que sea Él el que tenga misericordia de ti. Tal vez no va a ser ahora, porque en mí no fue en un instante cuando el Señor perfeccionó su obra. Pasaron tal vez 8 años desde que yo conocí realmente esta doctrina. Pero ¿por qué pasaron 8 años? Hacía duro mi corazón. Me sentía yo que yo era la que iba a cambiar a mi compañero de vida, sin saber que era Dios el que tenía un propósito de vida para mí, para mis hijos. Aún preguntándole a mi hijo, el más grande de mis hijos, tenía 7 años, pensando que lo iba a confundir, le dije, hijo, ¿a qué iglesia quieres ir? ¿Con tu papá o conmigo? 7 años sin que nadie le hubiera hablado de la iglesia. Él volteó y me dijo, mami, yo quiero ir a la iglesia de mi papá porque no quiero que su alma se pierda. ¿Quién le había dicho a mi hijo que si no había un camino de verdad nuestra alma se perdería? Esta es la obra de Dios, este es el tiempo de gracia.
Tal vez mi testimonio es muy extenso, pero en este momento que el Señor me ha permitido, les ruego que le pidan al Señor de misericordia. Ustedes que tratan de agradar a Dios, porque el estar aquí, sé que no es porque quieran cambiar tal vez su creencia, tal vez vinieron por conocer, pero alégrate el día de hoy que ha llegado la verdad a tu oído, porque cuántas veces podemos ir a misa, pero no se encuentra la paz que se encuentra en este lugar. Cuántas veces creemos que el correr tras un ídolo va a hallar descanso en nuestra alma, y no es así. Muchas veces creemos que el descanso para nuestra alma va a ser el día que ya estemos, humanamente decimos, ya que estemos en el panteón, pero no. En este momento, por esta iglesia bendita te digo, que por gracia de Dios, y que hay un siervo de Dios en esta tierra, que fuimos abarcados y que no fuimos dejados solos de la mano del Señor, que está un siervo de Dios en este momento, Nazón Joaquín, que por su gracia, por su palabra, es que esto que te estoy hablando lo puedo hablar yo, porque ni aún yendo al Instituto Bíblico Católico, como fui enseñada en la Iglesia Católica, jamás, porque escrito está, la sabiduría de Dios no viene por estudio, sino por gracia de Dios. Y lo que yo te puedo hablar en esta mañana no es por mí, sino porque he sido instruida por un siervo de Dios. Por eso te invito, amada visita, pídele al Señor con todo tu corazón, con toda tu fe, si es que quieres agradarle de verdad, que sea Él en esta mañana el que haga la obra en tu corazón. Amada iglesia del Señor, con esta bendición que se me ha concedido, sin ser digna, sin ser merecedora, pero te pido a ti, amada de la iglesia del Señor, valoremos el lugar donde el Señor nos tiene. Pidámosle al Señor que sea cada una de estas almas la que encuentre el descanso en esta mañana. Si no es en esta mañana, pidámosle al Señor que esa semilla quede en su corazón y que sea el Señor el que haga la obra. Ojalá que mi testimonio pueda servirte de algo. Aquí estoy, heme aquí. Yo le quería servir al Señor. Cuando yo le pensaba servir al Señor en la Iglesia Católica, el Señor cerraba mi boca. Amanecía ronca, no podía hablar cuando me iba a ir de misiones. Ahora el Señor me tiene aquí, ha abierto mis labios porque sabe que detrás de esta boca viene el deseo de mi corazón, que es hablarte a ti, invitarte a ti, amada visita, a que reflexiones, a que conozcas, a que preguntes, a que no tengas miedo, porque es normal. Yo en algún momento sentí ese miedo de pensar que estaba dudando de mi fe, pensar que estaba dudando de dónde mis padres me habían cimentado esa fe, pero en ese miedo lo que yo hice fue cubrirme mi cabeza, no voltear a ver una imagen, pero yo decía, yo he leído la Biblia y le clamo al Dios de Abraham, le clamo al Dios de Isaac, le clamo al Dios de Jacob. Así fue como empezó mi petición, porque creemos en un Dios vivo. En este momento, así como le pedí al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, en este momento con esa seguridad te puedo decir que es el mismo Dios de Nazón Joaquín, que el tiempo de gracia es hoy, que si no nacimos antes, si no nacimos después, si estamos en este momento aquí, es porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Somos muy dichosos porque mientras que esté el siervo de Dios aquí en la tierra, nuestra oración va a ser escuchada. Amada visita, no tengas miedo. El Señor te llama en esta mañana. Pregunta. Como decía el siervo de Dios, pregunten a sus dirigentes. Si no están de acuerdo con nosotros, pregunten a sus dirigentes por qué nos cubrimos la cabeza, por qué vestimos de largo, por qué no tenemos imágenes. Si sus dirigentes les dan una respuesta lógica y bíblica, dijo el siervo de Dios, alégrate. Y si no te la da bíblicamente, lógicamente, pregunta y busca. Y cuando lo encuentres, alégrate porque has encontrado el camino de la verdad. Este día, este momento
que estás aquí en la iglesia La Luz del Mundo. Este es el camino, la verdad y la vida, porque está Jesucristo al frente de esta iglesia. Mi deseo es que la paz y la gracia de Cristo Jesús siga morando en sus corazones. Dios les bendiga.